la graficación de funciones de varias variables. Por cuestión de practicidad, por cuestión de entendimiento visual, vamos a limitar nuestra graficación a funciones de dos variables. Mencionaremos los casos de las gráficas de funciones de 3 o de 4 o de n variables, pero simplemente como una estrategia didáctica. No vamos a profundizar en ello por el momento, sino hasta en la última unidad. El tema particular de hoy se llama curvas de nivel. Y son útiles las curvas de nivel porque la tarea de graficar una función de dos o más variables a mano, o sea, hacerla en el cuaderno o en una hoja, puede llegar a ser bastante complicado, sobre todo cuando no se trata de sólidos perfectamente definidos, como lo sería el caso de tratar de dibujar una esfera o dibujar un cilindro o incluso un cubo. Pues esos bosquejos de curvas o de superficies, mejor dicho, resulta más sencillo realizarlos. Pero ya cuando hablamos de paraboloides, de elipsoides, de hiperboloides, de una o de dos hojas, ya la percepción gráfica ya es un poquito más complicado. Entonces, ¿cómo podemos darnos una idea, que ese es el objetivo de las curvas de nivel, aproximar visualmente la representación gráfica de la función de varias variables? Pues se hace a través de lo que llamamos curvas de nivel. Para curvas de nivel, su definición es bastante sencilla. Vamos a pensar en el caso en el que nosotros tenemos una esfera. Todos podemos entender básicamente lo que es la interpretación geométrica de una esfera. Sin embargo, curvas de nivel hace referencia a las curvas en una dimensión menor que la superficie. O sea, todo lo que es esta esfera que tengo aquí representa nuestra función de dos variables. Z igual a f de x, y. Como es un objeto que está en tres dimensiones, está en R3, lo que hacemos para poderlo aproximar su representación gráfica es a través de curvas de una dimensión menor. En este caso, las curvas que vamos a trabajar van a estar todas en R2. Es decir, van a tener largo, van a tener ancho, pero no van a tener la profundidad que caracteriza a las curvas en R3. Entonces, bien, para ello, ¿qué hacemos? Pues simplemente lo que hacemos es darle el nivel donde yo quiero graficar esa curva. En este caso, curvas de nivel, lo único a lo que se refiere es a qué altura o a qué valor de cierta variable se hace la representación de la curva. Para expresarlo, para ejemplificarlo, vamos a considerar lo que es la ecuación de la esfera en coordenadas cartesianas, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 3. Es decir, es una esfera de radio esférico raíz de 3. Vamos a pensar que esa esfera es cortada por láminas infinitamente grandes, pero de un grosor despreciable. Es decir, están cortadas por planos paralelos al plano XY. Entonces, ¿qué sucede cuando la esfera es cortada por esos planos? La intersección entre el plano y la superficie, la función z, es lo que le llamamos curva de nivel. Porque este plano, por ejemplo, para este caso, la esfera puede haber sido cortada por un plano que pasa, digamos, por z igual a 1. Entonces, lo único que voy a hacer es analizar cuál es la ecuación que resulta cuando z precisamente toma el valor de 1 o cuando z toma el valor de 0 o cuando z tome cualquier otro número real. Puede ser positivo, puede ser negativo,
Al final de cuentas es un número real. Entonces, curva de nivel se define como la curva de intersección entre la superficie, la función de dos variables, y un plano que, sin ser muy estrictos, es un plano arbitrario. ¿Ok? Entonces, por lo pronto vamos a tratar de ejemplificar esto con planos paralelos al plano XY. Vamos a ver qué sucede entonces con esta esfera. Voy a cambiar lo que sería aquí la presentación. Tenemos ahí la esfera. Lo único que he hecho aquí es quitar los planos arbitrarios. Yo decidí por dónde quería que pasaran esos planos. Y estoy visualizando la esfera y sus curvas de intersección. Estos son los que llamamos, o sea, estos pequeños círculos, es a lo que vamos a denominar las curvas de nivel. De forma que si yo hiciera el corte de la esfera por infinitos planos, todos ellos paralelos al plano XY, lo que vería van a ser las rebanadas o las infinitas rebanadas que podría tener esta esfera, y con ello ya podría darme una idea de que su representación en R3 pues es precisamente este elemento esférico. ¿Cómo las vamos a calcular? Muy fácil. Como se llaman curvas de nivel, lo único que hay que hacer es darle un valor a Z. El valor ustedes lo pueden elegir. Obviamente debe de ser un valor que sea congruente con la expresión. ¿A qué me refiero que sea congruente con la expresión? A que, por ejemplo, si esta esfera tiene como radio raíz de 3, es decir, toda esta longitud, por donde quiera que la prolonguen, mide raíz de 3, pues no tendría ningún caso obligar a que la esfera sea cortada por un plano que, digamos, pase por z igual a 4, por ejemplo. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no hay una intersección entre ambos elementos. Y como no lo hay, no voy a poder tener precisamente una curva para el nivel z igual a 4. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, todo Ok. bien. No. Entonces, ¿cómo puedo calcular las curvas de nivel? A nosotros en un ejercicio, lo que nos van a proporcionar es únicamente la expresión. Nos dice, mira, vas a determinar las curvas de nivel para esta función. Lo que voy a hacer es darle valores arbitrarios a su variable dependiente. Obviamente, al tener tres literales aquí, una de ellas tiene que ser la variable dependiente. Y por, llamémosle convención, siempre se acostumbra que z represente a la variable dependiente. Entonces, puedo expresar a mi función de esa manera. Lo que hago aquí primeramente es a la ecuación darle el nivel z igual a menos 1. Con esto lo que estoy haciendo es buscar cuál es la curva en R2 que va a pasar por el valor de z igual a menos 1. Y entonces simplemente lo que tengo que hacer es sustituirlo en la expresión. Esto se convertiría en x cuadrada más y cuadrada más 1. Y si el término constante lo paso al otro lado, pues ahora tendríamos la expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 2. Y esto lo que representa es la ecuación general de un círculo con centro en el origen y con radio ¿cuánto? Raíz de 2. Con radio raíz de 2. Entonces ya sabemos que un plano paralelo al plano XY que está a la altura de z igual a menos 1 me va a dibujar un círculo con centro en el origen y de radio raíz de 2. Y así puedo hacerlo tantas veces como quiera y cada nivel tan pegado al siguiente como uno lo desee.
Por ejemplo, ahora voy a calcular la curva de nivel para z igual a 0. Hago exactamente lo mismo. El valor de z se va a reemplazar. Se trata de manipular la expresión de forma que pueda identificar qué ecuación en R2 tengo. Y pues cuando z es igual a 0, lo que tenemos nosotros es un círculo, nuevamente, con centro en el origen, pero ahora de radio raíz de 3. ¿Qué está sucediendo conforme voy pasando de valores de z igual a -1 a valores de z igual a 0? Es decir, si yo hago más curvas, por ejemplo, para -0.9 o para -0.8 y así sucesivamente, ¿qué va a pasar con todas esas curvas de nivel? ¿Van a Se van a tener unir, representaciones Un radio geométricas barrio centro. distintas? se va como juntando los planos uno encima de otro, ¿no? Formando la Se Ajá. ¿Y qué va reduciendo curva? los radios Los radios van siendo cada vez más más pequeños. más pequeños. elevados. Entonces estamos teniendo un montón de radios, perdón, de círculos que están siendo cada vez Más pequeños. más 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 pequeños. pequeños. cada vez más pequeños. ¿Seguros? Sí. Por Pues si va ejemplo, de dos es menos un 1 a punto 0, eso van haciendo más grandes. se van haciendo más grandes, porque Ajá. raíz de 3 es un valor más Mayor que grande raíz. que raíz de 2. Era de esperarse en la esfera. O sea, si ustedes la esfera la ven por los extremos, bueno, ahorita lo hacemos un poquito más definido, pero bueno, vemos que conforme pasamos de -1, de z igual a -1, a z igual a 0, los radios van siendo cada vez más grandes. Y así me lo puedo llevar haciendo un montón de curvas, por ejemplo, para z igual a 1. Si ahora todas las zetas que están presentes en la expresión valen 1, pues nuevamente lo vuelvo a sustituir. Tengo esta expresión que vuelve a representar un círculo con centro en el origen, pero de radio igual a raíz de 2. Las curvas de nivel tienen la idea de que a partir de apreciaciones en 2 dimensiones, nosotros podamos interpretar su representación en 3 dimensiones. Por eso todas las curvas que he puesto aquí son las curvas de nivel sobre un plano que está en R2. Obviamente estos ejes representan el plano XY y el eje Z vendría saliendo de la pantalla de este punto. Es lo que estaríamos viendo nosotros si la superficie la visualizáramos desde la parte superior. ¿Qué sucedió entonces? Que este círculo que tengo aquí y este círculo que tengo acá y todos estos sucesivamente van siendo curvas que se forman para diferentes valores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, nuestra representación o nuestra ejemplificación visual, voy a regresarme aquí. Por ejemplo, cuando z era igual a 0, teníamos este círculo. Si los valores de z van disminuyendo desde 0 hasta otros valores negativos, ¿qué va a pasar con los radios de esos círculos que representan a las curvas de nivel? Van siendo cada vez más pequeños. ¿Hasta que lleguemos a qué valor? A 0. ¿Cuál sería el ¿no? valor más pequeño que podría tomar z? -3. El raíz de 3. Porque recuerden que es una esfera con radio. O sea, toda esta distancia vale raíz de 3. Entonces, si z valiera raíz de 3, y lo sustituyo aquí, ¿qué pasa cuando lo eleve al cuadrado? Que todo esto va a valer 3.
Y entonces me quedaría la curva x cuadrada más y cuadrada, pero igual a ¿cuánto? 0. Igual a 0. Entonces lo que está haciendo esto es, digamos, representando un círculo otra vez de radio igual a 0, perdón, sí, de radio igual a 0 y con centro en el origen, por lo cual equivale solamente a un punto. Entonces, para esto es lo que estamos usando nosotros las curvas de nivel. Podernos dar una idea visual a través de objetos o de curvas en dimensiones menores para superficies de dimensiones mayores. ¿Alguna duda? ¿Alguna Muy bien. pregunta? ¿Por qué raíz? ¿Perdón? ¿Por qué raíz de 3, profe? ¿Por qué raíz de 3 qué? O sea, ¿por qué el radio es raíz de 3 si es 3? No, porque, por Del ejemplo, ¿te origen a... acuerdas de sólidos de revolución? Más o menos. Ok. Sólidos de revolución, lo único que hacía referencia es que si tú tienes en R2 un círculo, ¿qué pasa cuando este lo comienzas a girar? Lo haces revolucionar. ¿Qué es lo que qué es lo que sucede si este círculo gira, por ejemplo, en esa dirección? Va a describir a una esfera. Y si ese círculo tuviera la característica de tener un radio que vale raíz de 3, entonces, ¿cuánto va a valer el radio de toda la esfera? Raíz de 3. Tiene que valer raíz de 3. Porque en el círculo, cualquier distancia desde el centro hacia la circunferencia mide exactamente lo mismo, raíz de 3. Por lo tanto, en cualquier otro punto, el radio de la esfera va a seguir siendo raíz de 3. Es como en el círculo, si tú tenías x cuadrada más y cuadrada igual a 5, dices que es un círculo de radio ¿cuánto? ¿Cuánto vale el círculo? Digo, el radio. Raíz de 5. Raíz de 5. Raíz de 5. Pues lo mismo acá. Aquí el radio de la esfera va a ser raíz de 3. Ok. ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que pretendemos con curvas de nivel. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Para esto, permítanme. Voy a utilizar esta otra aplicación. Y lo que nos piden es encontrar las curvas de nivel para la función z igual a la raíz de 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Hay que encontrar las curvas de nivel. Para no hacer tantas, que este ejercicio sea solamente para z igual a 0, para z igual a 1 y para z igual a 2. Porque a final de cuentas, cualquier otro valor de z implica exactamente el mismo procedimiento. Entonces, ok, vamos a empezar. Vamos a decir, déjenme cambiar esto. Vamos a hacerlo primeramente para... ¿Sí se está visualizando el pizarrón? Sí. Ok. Sí. Entonces, para z igual a 0, vamos a empezar con la primera curva de nivel. Lo único que voy a tener que hacer es cambiar los valores de z por 0. Y entonces acá tendríamos que 0 va a ser igual a la raíz de 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Y ahora quizá esta sea la parte, entre comillas, más complicada del tema de curvas de nivel, porque esta expresión me tiene que dar la idea
de una gráfica en R2. Lo que vamos a hacer es seguirla manipulando. Vamos a cancelar la raíz, elevo al cuadrado a ambos lados, para que me quede 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Ahora, esto más o menos tiene que tener la forma de algo relativamente circular, porque están los términos x cuadrada y y cuadrada. Ya sabemos de las ecuaciones generales de la circunferencia, tiene más o menos esa forma. Vamos a seguirlo acomodando. Estos dos términos, este y este, los voy a pasar al otro lado de la igualdad para que nos queden 4x cuadrada más y cuadrada, y del otro lado me sigue quedando solamente 16. ¿A qué se le está pareciendo esto? ¿Qué forma tiene esa ecuación? Una Sería la de un circunferencia. círculo. Sí. ¿Sería la ecuación de un círculo? No, bueno, vamos a seguirla manipulando. Vamos a dividir, a ver si con eso ya se dan una idea de qué ecuación es. Vamos a dividir todo entre 16, ambos lados. Entonces sería 4x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 16, y de este lado me va a quedar 1. De manera que ya simplificando, me quedaría solamente x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 16. Y eso va a ser igual a 1. Ahora sí, ¿ya tienen idea de a qué se está pareciendo? Un circulito. Un círculo, seguro. ¿Una elipse, no? Es así, una elipse. Y esa elipse estaría dibujada, estaría alargada sobre el eje Y o alargada sobre el eje X. Estaría alargada sobre el eje de las Y. Bueno, supongan que esto es los ejes. Saben, nunca he sido bueno para dibujar y menos en esta cosa. ¿Cuál va a ser la distancia máxima que va a tener a lo largo del eje de las X? Pues recuerden que eso está dado por estas cantidades. La ecuación de una elipse en términos generales es x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada. Y esto pues es la excentricidad. ¿Cuánto vale nuestro ejercicio a cuadrada? Vale 4. Por lo tanto, ¿cuánto valdría A? 2. A valdría Dos. 2. Entonces aquí tendría 2 y aquí sería menos 2. B cuadrada en nuestro ejemplo vale 16, por lo tanto B valdría menos 4 o raíz de 16, que sería más menos 4. Y de esa forma, chequen nomás este super color, tendríamos nuestra elipse más o menos así. Ya, ni en el kinder usábamos estos marcadores. Supongan que esa cosa asquerosa es una elipse. Entonces, ¿qué sucede con esta superficie cuando es intersectada por el plano XY, por el plano que pasa por z igual a 0? Dibuja precisamente una elipse. ¿Y qué esperaríamos con las siguientes elipses? Voy a borrar aquí. Ahora vamos a hacerlo para z igual a 1. Bueno, ¿dudas con lo anterior? No. Ok. Mismo procedimiento, z igual a 1. Voy a sustituir
los valores de z. Dijimos esto iba a ser igual a 1, igual a la raíz de 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Y esto va a ser un poquito repetitivo. En realidad ya sabemos que esto va a tener también la forma, bueno, si es que no cambia, de una elipse. Entonces puedo hacer los pasos de elevar al cuadrado a ambos lados, pasar al otro lado de la igualdad, lo que tiene x cuadrada y y cuadrada, para que nos quede simplemente 4x cuadrada más y cuadrada, pero ahora sería igual a ¿quién? Menos 15. Sería igual a 15. Y si todo lo dividimos entre 15, para que la excentricidad sea 1, pues tendríamos 4 sobre 15x cuadrada más y cuadrada sobre 15 igual a 1. Y esto sería una elipse, nuevamente, en donde A y B valdrían ¿cuánto? Bueno, en este es muy fácil verlo. Raíz de 15. Este sería ¿quién? Esto sería b cuadrada, por lo tanto b tendría que valer raíz de 15. ¿Y el valor de a? ¿Quién sería? Raíz de Raíz de 15. ¿Quién sería el valor de a? 2 sobre raíz de 15. 4, ¿no? 4 sobre raíz de 15. Acuérdate que en la elipse tienes que tener x cuadrada sobre a cuadrada. Pues en este caso es como si tuviéramos nosotros x cuadrada sobre quién para que el resultado sea 4 sobre 15. 15 sobre 4. ¿Sí? Si haces la regla del sándwich, aquí tendrías x cuadrada, aquí un 1, aquí 15, aquí 4, extremos por extremos, 4x cuadrada, medio por medios, me va a quedar 15. Entonces resulta que a sería raíz ¿de quién? De 15 sobre 4. O lo mismo, raíz de 15 Sobre raíz de 4. Ah, pues. ¿sí? ¿Qué vale? De 2. Y entonces, ahora regresándome a la presentación, tendríamos ahí la primera elipse para cuando z es igual a 0. Luego cuando z es igual a 2. Bueno, aquí esta no la hicimos. Ah, ok, es que aquí en la presentación los hice para valores distintos. Pero bueno, el proceso va a seguir siendo lo mismo. La z se reemplaza por 2. Se cancela la raíz, se eleva todo al cuadrado, se hacen los procesos adicionales y nos va a quedar otra vez una elipse, pero con a igual a raíz de 3 y con b igual a la raíz de 12. Entonces, aquí estarían todas nuestras elipses, como van disminuyendo sus ejes mayores y sus ejes menores. Y la representación, pues, perdón, esa no era. Ya la representación de esto sería la de si un círculo representa a una esfera, ¿qué esperaríamos entonces de elipses? ¿Representarían? ¿Qué pasa si estas elipses las hiciéramos girar, por decir algo, alrededor del eje Y? O sea, las hiciéramos girar en este sentido. Que lo que nos van a proporcionar es lo que conocemos como elipsoide. Como esa cosa más o menos parecida a un balón de fútbol americano, pues eso es más o menos un elipsoide. Aquí me falta incluir la gráfica del elipsoide, pero igual eso la pueden hacer ustedes rápidamente en GeoGebra. Entonces, esa es la idea, pues, de curvas de nivel. Darnos una aproximación visual de elementos en más dimensiones a través
de gráficas siempre una dimensión menor. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos con una función de 3 variables, no sé, por ejemplo, una función de x, y, z, esto sería igual a w, estaríamos hablando de una superficie que está ¿en qué dimensión? Está en R4, a lo que se le conoce como hiperespacio. Y como no es posible visualizar una superficie en 4 dimensiones, lo que se hace es aproximarla a través de superficies de nivel. Debe quedar claro que ahora se llaman superficies de nivel, porque los elementos una dimensión menor son objetos que van a estar en R3. Una superficie es aproximada a través de elementos en R2, pero ahora sí llamados curvas de nivel. Entonces las superficies van a ser, pues obviamente, elementos en R3, mientras que las curvas van a ser elementos en R2. Entonces, con esto, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Curvas de nivel, repito, es nomás darle valores a una de las variables. Claro que no estamos obligados a que sea z siempre el valor que le estemos dando. Por ejemplo, aquí en este paraboloide, lo que he hecho es darle valores distintos a x y valores distintos a y. Por ejemplo, aquí, todas estas curvas que ustedes están viendo, todas estas parábolas que se forman, son la intersección entre un paraboloide, una función de 2 variables, y planos paralelos al plano YZ. Entonces le estoy dando valores ¿a quién? A X. Le estoy dando valores a X. Y con eso lo que trato de hacer es formar diferentes planos, todos ellos, repito, paralelos al plano YZ, y claro que por consecuencia voy a tener curvas diferentes. Si a esto lo cortara por planos paralelos al plano XY, ¿qué estaríamos viendo? Por ejemplo, si lo cortara de esta manera, ¿qué serían estas? El Z. Serían circunferencias para diferentes valores de Z o para curvas de nivel en Z. Mientras que para curvas de nivel con valores en X ya no describen circunferencias, sino que ahora describen Elipses. parábolas. Es un paraboloide. No, los productos estamos con la Y hacienda. lo mismo acá. Aquí lo que he hecho es que en lugar de darle valores diferentes a X, le he dado valores diferentes a Y, con lo cual estoy formando varios planos que van a ser paralelos ¿a qué plano? A X y a Z. Al plano formado por X y formado por Z. Perfecto. Entonces, la representación gráfica ya depende de ustedes, cómo lo quieran hacer, si darle valores a Z, si darle valores a X. Lo único que deben de tener en cuenta es que cuando una de las literales se hace constante, por ejemplo, si Z es constante, la curva queda dibujada sobre el plano XY. Pero, por ejemplo, si X es la que fuera a ser constante, entonces las curvas de nivel ya no van a estar dibujadas sobre el plano XY, sino que ahora van a estar dibujadas ¿en qué plano? En el plano YZ. Y de igual manera, si Y es la que va a ser constante, pues todas las curvas de nivel van a quedar dibujadas en planos paralelos a ¿quiénes? En planos paralelos a XZ. ¿Alguna pregunta?